Muy buenas tardes, noches de este miércoles 28 de agosto, es hoy, ¿verdad? De 2024. Muchísimas gracias a todos quienes nos acompañaron a ver la película El Conde de Pablo Larraín, una película de 2023. Y bueno, y nos acompañan además a este momento de la jornada que es el momento de la conversa. Muchísimas gracias. Hoy tenemos una invitada remota, Oriel Benavides. Muchísimas gracias, Oriel, por acompañarnos. Eh, bueno, seguramente Manuel te comentó, pero te comento porque es además un ejercicio muy breve que hacemos al comienzo de cada jornada. Hemos concebido este ciclo de proyección de películas y posterior conversa para intentar como identificar herramientas que nos permitan analizar el fenómeno del fascismo, ¿no? Bueno, ya lo hemos comentado, es inevitable comenzar con las experiencias del fascismo histórico. Comenzamos con un documental, un trabajo documental de Michael Rohm, El fascismo ordinario, tremendo trabajo. Estuvimos discutiendo sobre él. Eh, la semana pasada, esa fue la primera jornada. La semana pasada vimos y discutimos El huevo de la serpiente de Bergman. De hecho, fue un ejercicio muy bueno, ¿no? O sea, logramos complementar parte del análisis que habíamos iniciado con el documental de Rom. Eh, digamos, pudimos hablar de cosas que no aparecen, no tienen por qué aparecer, no nos muestra Rom en su documental. Eh, Aquí nos detuvimos digamos, en algunos tópicos que no habíamos trabajado. Y bueno, este ciclo o esta primera tanda de este ciclo, Fascismo y Política, o Política y Fascismo, lo continuamos con la proyección de esta película que vimos hoy y lo culminamos la semana que viene con Zona de Interés de Jonathan Glazer. Entonces, bueno, aquí tenemos, digamos, como varias cosas nuevas, ¿no? Primero, Latinoamérica, Suramérica, ¿no? La historia suramericana, los dictadores latinoamericanos, ¿no? La experiencia chilena, específicamente la experiencia del golpe de Estado contra Salvador Allende y la dictadura de Augusto Pinochet. Eh, Luego tenemos otra novedad que es digamos, el género, ¿no? Aquí tenemos es una obra que es al mismo tiempo sátira política. Entiendo que hay alguna gente que, digamos, entre quienes se cuentan o a quienes no les gustó la película, esta es parte como de las cosas que dicen, ¿no? Bueno, pero es que uno no sabe lo que está viendo, ¿no? Es una cosa que a veces uno se ríe, a veces uno se horroriza, o no se termina de horrorizar porque al mismo tiempo te da risa, ¿no? Ciertamente es una sátira política, una farsa, como la llama el propio Larraín, pero al mismo tiempo es una película de horror, pues, ¿no? Hay partes que son verdaderamente eh, horrorosas, ¿no? Y luego está esa, para ya ir metiéndome como con el contenido, luego está esa escena. Bueno, otra cosa, Ariel, nosotros no somos críticos de cine, eso hay que hay que seguir insistiendo en este tema porque para que no haya malentendidos, ¿no? Nosotros no somos expertos, no somos críticos, no somos ni siquiera cinéfilos, ¿no? O sea, nos gusta ver películas, pero bueno, realmente el propósito de hacer este ejercicio es pensar la cuestión del fascismo, ¿no? Es lo que pretendemos con el espacio, más que, bueno, sentarnos aquí a hablar de la cinematografía o de cosas técnicas, ¿no? Pero bueno, haciendo esa salvedad, está, yo pues como espectador, está esa escena casi al final de la película en la que una vez que Carmen ha sido convertida en vampiro, aprende a volar, ¿no? O vuela por primera vez.
Entonces es una escena que uno no sabe cómo, bueno, al menos en mi caso, yo no sé bien cómo leerla, Manuel, ¿no? O sea, uno no sabe si, o sea, si hay belleza dentro del horror o qué cosa, ¿no? Porque es una escena sumamente, o sea, es casi sublime, ¿no? Pero luego de todo lo que uno ha visto y lo que está por terminar de ver de la película, eso, pues, como una secuencia que te deja como este, desencajado, ¿no? Eh, bueno, fíjate, Oriel y compañeros y compañeras, este, yo creo, yo creo que en este caso, o sea, en el caso de la sátira, o digamos, ¿qué es lo que nos permite la sátira? Yo creo que aquí no se trata tanto, no sé, no estoy seguro, es la segunda vez que veo la película. Yo creo que aquí no se trata tanto de como identificar cosas que hacen o elementos que hacen del fascismo un fenómeno político singular, sino que se trata fundamentalmente de construir un discurso para narrar el fascismo. Son cosas completamente distintas, ¿no? Eh, bueno, digamos que en algunos casos hay una línea divisoria que es como, o sea, porque Rom también hace eso, o sea, él está construyendo un relato sobre el fascismo y Bergman, por supuesto, también lo hace, ¿no? Pero en este caso, bueno, hay un propósito clarísimo de hacer una crítica, ¿no? Yo vi algunas pocas entrevistas que le hicieron a Larraín y hay como una preocupación o hubo al comienzo, o sea, cuando estaban concibiendo el proyecto, hubo como una preocupación muy grande o se dieron el trabajo de definir, de identificar o de lograr un tono para hablar de una cosa que para los chilenos o sea, para la sociedad chilena en particular y bueno, para todos nosotros y nosotras, bueno, es un personaje verdaderamente nefasto, ¿no? Inenarrable casi. O sea, digamos, un tipo, bueno, involucrado en crímenes de lesa humanidad, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo hablar de una experiencia tan traumática, sobre todo para la sociedad chilena, insisto? O sea, cómo un chileno le habla a la sociedad chilena y en general al espectador de una experiencia tan traumática en una obra que le mete también al humor, ¿no? Es decir, que trabaja el tema desde el horror y bueno, digamos ahí, de hecho, ahí, incluso para los que no conocemos mucho de cine, es como bastante, no, es relativamente sencillo como identificar alguna, eh, digamos, una recreación del estilo de las películas de horror, pero bueno, hay partes donde es inevitable, es sencillamente inevitable reírse, ¿no? Porque es tan absurdo y tan ridículo y los personajes llegan a ser tan estúpidos que uno se ríe, ¿no? Y bueno, entiendo que la recepción de la película entre quienes, digamos, no les gustó mucho, tiene que ver justamente con eso, ¿no? A mí me parece que es tremendo ejercicio, o mejor dicho, me parece que es una película que nos permite hacer un ejercicio bastante interesante de eso, pues, ¿no? Como de cómo enfrentarse a figuras nefastas y que han producido tanto daño a una sociedad, ¿no? Este, ya para cerrar la idea, Oriel, y comenzar la conversa, eh, este tema o sea, esta es una película que se estrena, creo que a finales de agosto. eh, Hoy estamos, bueno, hace casi exactamente un año, creo que el 30 de agosto en Venecia, y bueno, luego se estrena como una semana después, algo así, en Chile y en Argentina. Eh, por supuesto, a propósito bueno, por supuesto no, a propósito o coincide, digamos, con la conmemoración de los 50 años del golpe contra Allende, que, se, que fue el año pasado, como recordaremos. Y bueno, yo estuve leyendo también, y con esto sí cerraría esta parte de mi intervención, porque es como o sea, de todo lo que he pensado a propósito de la película, es como la conclusión preliminar a la que yo llego, ¿no?
digamos, la conclusión general a la que llego, ¿no? Eh, Hay, por supuesto, o sea, es clarísima, o sea, eso lo dice Larraín. Bueno, a mí me pareció que era como, o sea, me pareció que este es un personaje que encajaba perfectamente, a propósito del cual era perfectamente viable apelar a la metáfora del vampiro, ¿no? Que es una figura, bueno, siniestra, digamos, de la, de la, de la, de la teratología, o sea, es una figura monstruosa. Aquí hemos estado analizando, a propósito de las dos películas que vimos antes, cómo precisamente una de esas cosas que hace, o una de esas cuestiones inherentes a la lógica fascista es precisamente monstrificar al adversario. Y sin embargo, a pesar de que se trata de un vampiro, ¿no? Bueno, hay varios vampiros en la película, pero en el caso específico de Pinochet, a mí me parece que lo que hace Larraín es humanizar al monstruo. O sea, me parece que lo que el tipo hace es humanizar al monstruo. Y creo que por eso hace tanto énfasis en la cuestión de Pinochet, no solamente como asesino, sino como ladrón, ¿no? Eh, Me recuerda un poco esto del fascismo, esta cosa del fascismo ordinario, ¿no? O sea, nosotros vemos a los hijos por supuesto, es una farsa, una sátira, pero nosotros vemos a los hijos incluso a la esposa, nosotros recreados en la película, ¿no? Los escuchamos hablando y son personajes verdaderamente estúpidos, ¿no? Son estúpidos. Eh, o sea, son, bueno, eso, pues, pueden ser viles, pueden ser esa parte donde ella dice algo así como que no, es que mi estrategia es como incitar el desacuerdo entre ustedes. No recuerdo exactamente cuáles son las palabras que usa, pero este, eh, o sea, los trata como lo que son, pues, ¿no? O mejor dicho, los muestra así. O sea, son unos seres viles, pero antes que cualquier otra cosa son tipos estúpidos, ¿no? Es gente estúpida. Y entonces, no sé, hay como una suerte de devolverle a los fascistas un poco de lo que ellos han hecho, ¿no? Pero no exactamente, porque no se lo devuelve ni en el mismo tono, este, y, bueno, por supuesto no exactamente de la misma manera, ¿no? Aquí estamos hablando de una película y estos son unos tipos que cometieron crímenes, ¿no? Me parece que eh, eso, o sea, creo que otra cosa interesantísima de la película, ¿no? Es que es lo que Larraín, utilizando el recurso de la entrevista que Carmen, el personaje de Carmen, hace a todos los integrantes de la familia. O sea, todo lo que ellos cuentan allí, nada de eso es ficción, todo eso ocurrió realmente, ¿no? O sea, los tipos tenían esas cuentas, utilizaban esos mecanismos para robar. Eso lo leí en otra entrevista a Larraín. De hecho, ellos se cuidaron, para no tener problemas legales, se cuidaron de no decir absolutamente nada allí que ya no sea público, ¿no? O sea, todo esto es una verdad conocida, por lo menos por la justicia chilena, ¿no? Y en buena medida por la sociedad chilena en su conjunto. Este, entonces eso, me parece que esta es una metáfora que le sirve, ah, contrario a lo que suele ser el fascismo. Me parece que al apelar a la metáfora del vampiro, la raíz lo que está haciendo es humanizar al monstruo, ¿no? Humanizar al tirano, al villano, como dice también, que es una palabra que utiliza en algún momento este, algún personaje refiriéndose a uno de estas personas, ¿no? Bueno, eso es lo que yo comentaría así de entrada. Tengo, por supuesto, algunas otras cosas acá. Este, pero bueno, Oriel, sería eh, para nosotros, para todos acá, sería muy chévere escucharte y ver qué tienes para compartirnos sobre esta película. De nuevo te agradezco muchísimo eh, que nos estés acompañando la noche de hoy. Gracias a ti, Reinaldo, a Manuel, que extendió la invitación y a los que están allí presentes. La verdad me puso muy contenta recibirlos. Soy bastante asiduo al cine de Larraín
y también me parece muy interesante el ciclo que están haciendo y el tipo de conversaciones que están llevando a cabo en este momento. Así que, pues muchísimas gracias por la convocatoria. Y yo no tenía muy claro cuál era el formato de las intervenciones, entonces preparé algunos puntos que me gustaría compartir con ustedes, que los organicé alrededor de cinco subpuntos y unas cuantas preguntas para empezar la discusión, que bueno, espero que no sean demasiado largos. También pasa que Chile es uno de los temas que estoy trabajando en mi investigación y tengo vinculaciones personales también con ese país y esa historia, entonces bueno, es un tema que me interesa muchísimo, en muchas dimensiones. Y pues nada, yo pensaba que una buena manera de empezar a aproximarse a esta película de Larraín, que ya creo que es como su séptima película, sería pensando, bueno, o recordando quién es Pablo Larraín exactamente, ¿no? Que es el director y el guionista de la película. La película también está producida por su hermano, Pablo, no me acuerdo cómo se llama el hermano, pero ellos dos tienen una productora que también ha jugado un papel muy importante en la industria del cine chileno. Y el apellido de este muchacho es Larraín Mate. Son apellidos en una sociedad como la chilena de una gran connotación, son apellidos de muchísima alcurnia. Hay avenidas en Santiago, una gran avenida que se llama Avenida Larraín, hay una gran avenida Mate, son familias, digamos, de una oligarquía por lo menos centenaria. En este país, que es uno de los países que no sé si todavía es así, pero hasta hace poco era el país de América Latina con mayor índice de desigualdad. Por supuesto, no siendo ajeno a lo que narra la película, ¿no? Esa desigualdad. Y el papá de Pablo y de su hermano productor, es Hernán Larraín, que es un abogado y es un político de una importancia relativa, pero que es interesante porque llegó a ser presidente de un partido que se llama Unión Democrática Independiente en Chile, la UDI. Un partido que es heredero directo, digamos, el heredero institucional del pinochetismo. Un partido que está fundado en 1983, y que de alguna forma sienta las bases de lo que va a ser la herencia de Pinochet una vez terminada la dictadura y empezada la democracia, o, que es otra cosa que también quería comentarles, o la posdemocracia, ¿no? Hay gente dentro de Chile que considera, bueno, que digamos que pone un poco en cuestión lo que sería esa ruptura que ocurre en el año 1990 cuando asume el gobierno de Patricio Aylwin y se acaba, digamos, el mandato de Pinochet. De hecho, bueno, este partido, la UDI, es un partido bastante siniestro, me permito decirlo acá. Bueno, todo el mundo en Chile lo sabe, tiene unas cosas bastante sórdidas entre sí, pero bueno, está fundado además por dos personas, una de ellas es Jaime Guzmán, que es un intelectual que jugó un papel muy importante dentro de lo que fue también la arquitectura institucional del Chile pinochetista y que de hecho va a ser el artífice de la constitución que Pinochet aprueba tras un plebiscito bastante fraudulento en 1980, y que es la constitución que se mantiene vigente y que es la constitución, además, que va a ser contestada en este plebiscito que se pierde para modificarla también el año el estreno del Conde, ¿no? Que coinciden esos dos acontecimientos que me mencionó Reinaldo, los 50 de la conmemoración de los 50 años del golpe y el triunfo del rechazo en Chile, que fue, bueno, un acontecimiento, un gran golpe y o sea, un acontecimiento que también obliga como a ciertas relecturas de lo que es el legado de la dictadura en el presente, ¿no? Jaime Guzmán, por cierto, fue asesinado en 1991 por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que era un grupo insurgente que estuvo activo a finales de los 80 y todavía. Entonces, bueno, la raíz viene de allí y me parece que no es casual y que narra las cosas que narra, teniendo, digamos, ese background del cual, bueno, por supuesto, es sumamente crítico, ¿no? Él lo ha dicho en muchas ocasiones, se lo reclama, etcétera, y él es muy vocal respecto a esa distancia, ¿no? Y entonces, bueno, paso al segundo punto, que tiene que ver con el primero, que es mi percepción de este cineasta que yo he venido siguiendo desde hace un tiempo, de que Larraín es un director que se enfoca, es un gran lector de continuidades y de rupturas, ¿no? Yo lo llamé, cuando estaba escribiendo esto, un analista de las continuidades inadvertidas, ¿no? Entre periodos históricos, pero también entre personas. Él, aparte, empieza a hacer cine en el 2000, su primer largometraje es en el 2006 y es una película que tuvo muy mala recepción, que trata de un músico atormentado, súper autorreferencial. Después de eso empezó a sacar unas películas
que conforman una trilogía, que es la que realmente lo hace famoso y de hecho lo termina llevando a Hollywood y todo. Actuar, a dirigir a, bueno, o sea, a Natalie Portman, a la chica de Twilight, en otra serie de películas. Pero hace estas tres películas que les voy a comentar a continuación, que son los que sientan como su perfil como cineasta y el lugar bastante preponderante que él tiene como en el campo cultural latinoamericano hoy en día. Este, Son películas que precisamente examinan esas continuidades desde puntos de vista muy inéditos, muy rupturistas. La primera película es Tony Manero, que se estrena en el 2010, el 2008, perdón, que narra un poco la forma, bueno, lo voy a escribir, pero tienen que ver que la película es bastante rara, pero muy buena, muy interesante, la forma como la dictadura se interiorizó, por decirlo de alguna manera, ¿no? O cómo la dictadura estaba en algunas subjetividades antes de que la dictadura fuera tal. Luego saca Postmortem en el 2010, que es una película que narra el golpe de Estado de Chile desde el punto de vista de un asistente forense que recibe el cadáver de Salvador Allende en la morgue. Y luego saca su gran película que lo hace internacionalmente famoso, que tiene a Gael García Bernal de protagonista, que es No, que es una película que narra precisamente el interregno entre, digamos, el gobierno de facto y lo que viene después, ¿no? Que se sitúa precisamente en el plebiscito en el que gana la opción por el no y narra, bueno, un poco la campaña que permitió, o bueno, que ayudó a que esas votaciones ocurrieran de esa manera. Por supuesto, todas estas películas súper controvertidas. Pero me interesa resaltar acá que, bueno, que hay una preocupación como muy consecuente, muy sostenida, pero muy responsable, muy comprometida, de la raíz por ir a examinar lugares de la historia chilena que no solamente no han sido narrados, sino que si lo hubieran sido, jamás lo hubieran sido de esa manera, ¿no? Como que hay una apuesta formal a de verdad lanzar un relato de una manera que nadie se lo espera, que creo que es un poco lo que vuelve a pasar con Pinochet, o sea, con esta película de El Conde, que, que continúa un poco esa primera trilogía, digamos, Raigal, ¿no? Como la trilogía fundamental de la Reina. Él tiene otras películas que también son muy buenas y muy interesantes y muy distintas, que creo que también habla un poco del grado de experimentación que él se permite, pero a diferencia de las tres películas políticas que mencioné, yo creo que en El Conde hay algo que es muy notorio, que es que, bueno, no hay ningún tipo de ambigüedad moral. Los malos son los malos y son unos malos, bueno, al infinito, son unos monstruos, pues, ¿no? Y yo creo que, como estoy muy de acuerdo con lo que dijo Reinaldo, la pregunta que se hace a la película es cómo retratar a un dictador, ¿no? Pensando, o cómo narrarlo, pensando que además la tradición, existe una tradición bastante canónica dentro del arte, de la cultura, especialmente la literatura latinoamericana, pero a veces también el cine, de cómo se narra un dictador, ¿no? O bueno, cuáles son los experimentos. Y pienso en Yo el Supremo, de Roa Bastos, o La Fiesta del Chivo, de Vargas Llosa, o sea, son figuras que han ocupado la cultura latinoamericana, pero creo que nunca desde la sátira, y mucho menos desde la sátira vampiresca, ¿no? Este, y de hecho, creo que incluso, así como en la película que les mencioné, Postmortem, es la primera vez que, creo yo, se filma o se ficcionaliza el cadáver de Salvador Allende en la pantalla grande, que es muy impactante. Gran película, se las recomiendo muchísimo. Esas tres películas son increíbles. También es la primera vez que Pinochet aparece en el cine como personaje, ¿no? Y eso creo que es otra de las, digamos, de los desafíos que asume la RAIN, que me parece que son valiosos para la conversación que estamos teniendo en América Latina. Este, y bueno, entonces nada, la RAIN señala estas áreas oscuras, hay una incomodidad, sus películas no son cómodas, a mí particularmente El Conde me incomodó muchísimo, la vi por segunda vez para este Cineforo. Y paso con eso al tercer punto, que es la producción, brevemente, y también glosando un poco lo que dijo Reinaldo. La película está producida por Netflix. Originalmente dice la RAIN que les ofreció a los productores de Netflix o una serie de Pinochet o una película de Pinochet. Supuestamente Netflix dijo que iba a ser las dos, no sé qué habrá pasado con el seriado. Pero en todo caso, en la televisión chilena sí han habido intentos de ficcionalizar la dictadura, que son muy interesantes, con los que quizás podría dialogar esa hipotética serie.
la película se estrena efectivamente a los 50 años del golpe. Parece que eso fue una casualidad, que cuando vieron que iba a poder coincidir, lo planificaron, pero que no era algo que estuviera planeado. Y también, como ya les comenté, con la derrota de la propuesta de nueva constitución del Frente Amplio, que, bueno, eso fue arrollador y bastante desconcertante también, ¿no? Que la gente votó por mantener esa constitución pinochetista. Eh, Retomo entonces para pasar al punto 4 una cosa que ya mencioné, que es este asunto de que es la primera vez que se filma Pinochet, y sobre la pregunta de cómo narrar un dictador, eh, y bueno, y la metáfora que obvia que también ya comentó Reinaldo sobre el vampiro, ¿no? O sea, el dictador como vampiro. Construyendo esta analogía, que es muy obvia, ¿no? O sea, alguien que se alimenta de la sangre de los demás y que necesita la sangre de los demás para seguir viviendo. Y que bueno, y que de hecho es una metáfora, eso lo conseguí cuando vi la película por primera vez, encontré eso que es una metáfora usada por Marx en El Capital, ¿no? Donde tiene una cita que algunas personas han comentado, que de hecho dice algo así como, el capital es trabajo muerto que a la manera de un vampiro vive solamente de chupar trabajo y vive más mientras más trabajo chupa, ¿no? Bueno, no sé si chupa, es una traducción que estoy haciendo, pero que extrae, ¿no? Entonces, aparentemente, bueno, según estos comentaristas que me tiraron ese dato, con los que leí ese dato, la metáfora de la extracción como vampirismo sigue apareciendo, aunque no la figura del vampiro como tal, en el Capital, y eso resuena mucho con lo que fue el experimento fascista chileno específicamente, ¿no? Que como ustedes saben, bueno, es el primer intento, o digamos, el primer intento logrado de la instalación de un programa neoliberal, y bueno, es llamado un laboratorio neoliberal del mundo, ¿no? Y que eso pasa en 1975, cuando un grupo de chilenos que estaban estudiando en Estados Unidos, con Milton Friedman directamente, son reclutados por el gabinete de Pinochet para ordenar un poco, porque al principio no tenía mucha idea de qué era lo que iban a hacer económicamente. Este, entonces, bueno, esta frase, ¿por qué Chile es el laboratorio neoliberal?, tiene que ver con estas condiciones muy específicas de la política chilena, en la que se logra instaurar ese programa que hasta entonces había sido un programa teórico, que a los neoliberales nadie les daba bola porque era imposible implementar un programa de una violencia tal, y que se puede implementar en Chile por las condiciones, digamos, de represión absolutas que existen y que le permiten al gobierno una situación de negociación cero con los trabajadores, básicamente, ¿no? A partir de la represión, ¿no? Y bueno, entonces, de alguna manera la película de La Reina está llamando a esa consigna, digamos, fundacional del Chile contemporáneo, en la que un vampiro logra instalar ese laboratorio neoliberal. Y bueno, solo como para matizar, también quería comentar que, claro, o sea, que Pinochet instala esa desarticulación absoluta de la vida pública, precisamente también porque la articulación sindical y otras organizaciones de base chilenas es sumamente potente y o sea, se viene organizando desde todo el siglo XX, y es tan potente así que van a ser los sindicatos, los trabajadores precisamente, los que van a hacer la primera manifestación explícita antidictatorial tan temprano como en 1978, que hace la primera marcha, 1 de mayo, una marcha gigantesca que celebra en Santiago de Chile con todo lo que está pasando, ¿no? Que, bueno, como saben, toda la represión sistemática, la aplicación de la doctrina de seguridad nacional durante los 17 años prácticamente de gobierno de Pinochet. Paso entonces, bueno, el último punto, que es más formal, o sea, comentando, quería insistir un poco sobre las soluciones formales de Raín, que este punto que también comentó Reinaldo, y que por supuesto es muy llamativo porque es una película muy descolocada, ¿no? A pesar de que tiene muchas referencias cinematográficas. Eh, y, y bueno, como decía Larraín, bueno, filma Lo Desconocido, filma El Callador de Allende, que nunca ha sido filmado, filma El Plebiscito, que era algo que no había merecido atención ficcional, filma El cadáver viviente de Pinochet, en este caso enfrentado a su impunidad después del caso Rix. Y como decía Reinaldo, bueno, toda la parte de las entrevistas es información real. Pinochet, a diferencia de lo que ocurrió en Argentina, sufrió unos procesos de memoria y de justicia transicional muy tardíos, y los perpetradores costó muchísimo enjuiciarlos. Me parece que en el segundo mandato de Bachelet lograron como que por fin como meter a algunas personas presas. Sé que, se recuerda que Manuel Contreras, que era el dirigente, el director de la DINA, el Cuerpo de Seguridad, pagó condena, pero en todo caso, los procesos
de enjuiciamiento y el poder hacer justicia es algo que ha sido muy complicado en el caso chileno. Y a Pinochet se lo logra enjuiciar apenas cuando se le descubren estas cuentas que aparecen en la película, en el 2006, que es Baltasar Garzón el que introduce la cuestión. No sé cómo se llama el término legal, pero bueno, el que lo logra como acusar. Y recuerdo en el 98, cuando eso pasa, la sensación de la gente alrededor de decir, bueno, no va a ser por lo que merece ser juzgado, que lo vamos a juzgar, pero va a pagar cárcel y se va a hacer justicia. Y efectivamente Pinochet murió antes de eso, lo cual es como esta risa tragicómica que estoy teniendo, que yo creo que está en la película de La Raíz, pues de, bueno, no sé, o sea, qué increíble cómo se va a morir justo cuando lo van a enjuiciar. No hay muchas películas que narren en un género que no sea el documental este tipo de problemas en América Latina. Me vino a la memoria, no la he visto, pero la quiero ver, una película que narra el genocidio eh, maya durante la Guerra Civil Guatemalteca que se llama La Llorona y está inspirada en la, ¿cómo se llama? En el mito de La Llorona para contar ese genocidio. Pero normalmente son otros registros los que abordan este tipo de temas, ¿no? Y yo creo, ya casi voy cerrando, pero que una buena contraposición para también pensar qué es lo que se está moviendo, qué es lo que está tratando la reina de mover, sería pensar en una película icónica, visual, que de alguna manera asienta la visualidad de lo que recordamos de la experiencia de la Unidad Popular, como fue la batalla de Chile de Patricio Guzmán, que es una épica documental, ¿no? Sí. O sea, grandes planos, grandes multitudes, la gran lucha del pueblo. Aquí tenemos todo lo contrario, ¿ok? Espacios cerrados, claustrofóbicos, y la sátira de, bueno, de estos monstruos individualistas que no pueden salir de sí mismos, ¿no? Eh, la fotografía creo que ayuda mucho, el director de fotografía de la película es muy famoso, pero bueno, hay una elección, ¿no? De buscar también reavivar la memoria, de seguir haciéndola vigente, creo yo, en el caso de Larraín, buscando estas nuevas formas de narrar que además interpelan a la misma historia, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué el cadáver de Pinochet no muere? ¿No? Y qué casualidad que la constitución de Pinochet se ratificó de alguna manera indirecta el mismo año que se entrega en esa película. Entonces, bueno, para cerrar, espero no haber hablado muy rápido, porque tampoco quería tomar tanto tiempo, pero les dejo tres preguntas que son preguntas que me haría yo a mí misma, que me hago a mí misma, como, y que la primera se parece un poco a lo que decía Reinaldo, que permite decir a esta película que no se puede decir en un documental, ¿no? Pensando en lo grotesco, quizás, en la dimensión, me encantó lo que dijo Reinaldo de humillar, y de devolverle a los perpetradores algo de lo que hayan hecho, al menos en el plano de lo simbólico, porque yo sí creo que hay un intento de hacer de Pinochet un personaje completamente risible y humillado en la película, ¿no? ¿Qué onda? La segunda pregunta sería, bueno, un poco qué onda la monja, ¿no? Me costó, ¿qué este personaje que hace allí? ¿Qué significa? Tengo mis lecturas. Sí. Creo que es una lectura muy chilena, pero ¿quién es esta seductora que es seducida, ¿no? Esta mujer que va a hacer justicia y termina ella misma entrampada. ¿Qué es esa unión carnal tan enigmática? Y la última pregunta, que me haría también como que creo que es que también lo decía Hernando, bueno, como qué tan universal es esta película. ¿Es una película chilena, solo para chilenos, o es una película que sí podría decirnos algo? Yo tengo mis dudas, la verdad, sobre esa última película. Adelanto que la percibo sumamente chilena, pero bueno, me encantaría escuchar lo que dicen y bueno, de nuevo muchísimas gracias por invitarme, de verdad, para mí es un gusto poder hablar de cine en estos contextos. Bueno, yo tenía como un par de comentarios alrededor de lo que se estaba discutiendo. Por un lado, por supuesto que la gran referencia siempre es el gran dictador de Chaplin como un ejemplo de la sátira, la burla y la ridiculización, además en un momento en el que, bueno, todavía Hitler estaba vivo, ni siquiera... Pero pensaba también bueno, la importancia que tiene esta herramienta que de alguna manera aporta la raíz para nosotros, que es la herramienta de cómo ridiculizar al poder. Al final, siento que a los pinochetistas en especial los hiere más esta ridiculización que, porque al final, bueno, sí, matamos a todos los que teníamos que matar porque estábamos en guerra, porque era parte de la guerra contra el comunismo en América Latina y eso no los va a representar un problema. Ahora, ridiculizarlos o decirles que en el fondo lo que son es unos vulgares ladrones, más allá de cualquier otra cosa, es una herramienta mucho más fuerte contra ellos. Pero a la vez me quedaba pensando que, bueno, el ascenso del pinochetismo, el ascenso de los dictadores, el ascenso del fascismo,
es la derrota de un montón de gente también, ¿no? La derrota de movimientos, la derrota de organizaciones, y en esa misma medida es difícil también reconocer esto que planteaba Reinaldo, que bueno, en el fondo son unos estúpidos, o en el fondo son ridículos, grotescos, etcétera, y es, claro, tú construyes sobre la base de algún modo terminas como generando que el que te derrotó sea mucho más fuerte, más grande, etcétera, y reconocer que en el fondo es un imbécil y es un idiota, te pone en una situación de que ese imbécil y ese idiota te derrotó también. Y ahí puede estar como esa dificultad profunda de la propia sociedad chilena derrotada por Pinochet, de bueno, ese lugar de reconocer, bueno, este imbécil ridiculizado aquí nos derrotó y hay en el fondo, en los dictadores, en esa imbecilidad, y reconocer que ese imbécil te derrota es una cosa compleja, difícil. Me puedo imaginar yo, no poniéndome como en ese lugar de el sector que le costó mucho reconocer esta película o que la vio con muy mala gana desde el lado de la crítica a Pinochet, de decir, bueno, estamos ridiculizando a un tipo que nos hizo todo este daño. Eso por un lado. Y por otro, yo creo, o sea, me quedo pensando en esto último que tú preguntabas, de la figura de la monja, porque no sé, y Reinaldo que estuvo viendo entrevistas, no sé si la Reina se lo preguntaron o lo aborda, creo que la película tiene grandes homenajes al cine, ahora lo comentaba con Sosovida, me lo recordaba, uno de ellos es todo ese homenaje que está ahí, que me quedo pensando por qué, el homenaje a la Juana de Arco de Dreyer, que está explícitamente, hay unos planos casi copiados, el personaje es idéntico a la Juana de Arco de Dreyer, pero es porque, entonces me quedo pensando, ¿es porque quiso hacer un homenaje a la Juana de Arco de Dreyer porque le gusta mucho a la Larraín o hay algo más? ¿No? Este personaje que representa sacrificio, que representa como, sobre todo esa idea, ¿no? Ella lo dice explícitamente, ella se sacrifica, y Juana de Arco es como el gran sacrificio, a lo mejor un poco por ahí en ese homenaje, y luego si uno la sigue, la historia tiene como casi en algunos momentos al pie de la letra la historia de Drácula vuelta otra vez, de este personaje que tiene que hacer la ida, el viaje para matar a Drácula, y en el camino de matar a Drácula es seducido por Drácula. Eso está ahí como, en ese personaje está como ese recurso a la figura tradicional de el cine de Drácula. A lo mejor pienso en gran medida, bueno, Larraín lo hace en esa forma, ¿no? Se recobra una película que puede ser, así como es lo que es, también es una película, una nueva interpretación de Drácula con los elementos del Drácula tradicional, y que seguramente en toda esa lista de representaciones de Drácula va a tener que estar si se le reconoce como ese lugar. Pero bueno, pensaría como esas dos cosas. Por un lado, la importancia que tiene la ridiculización al poder, cómo les duele tanto mostrar que en el fondo son unos vulgares ladrones también, y no solo la grandilocuencia de, bueno, eres un asesino, pero bueno, el asesinato tiene incluso mayores justificaciones morales para ello que lo de robar, de sencillamente llegar ahí para eso. Y esta cosa que plantearía para discutir, bueno, hasta qué punto este personaje de la monja tiene como un sentido narrativo de referencia a las viejas historias de Drácula y de referencia también, bueno, de este gran homenaje a la Juana de Arco de Dreyer. Eso para aportar ahí. O sea, la monja también, más allá, pienso yo, o sea, obviamente tiene como que un mensaje directo, que es lo que dices, que es una oda, la película es una oda también muy clara a todo el universo Drácula, se puede decir, pero siento que también como que muy sublime, sobre todo esa última escena donde cuando ella por fin acepta la seducción del conde y se convierte en una draculina, por así decirlo, y vuela. Puede ser hasta también una referencia de acerca o en torno a estos últimos años de la política chilena, que en donde de cierta forma hay como unos aires de un bipartidismo o de esa gran salida a todo este esquema pinochetista, resultado, bueno, de toda esa experiencia traumática para ellos, pero que siempre va a tener que como que caminar con esa estructura que ya existe. O sea, como que llegan estas grandes, o sea, llegan estos políticos, no sé, podríamos mencionar, Michelle Bachelet podría ser una, por ejemplo, que es como que es una promesa, reivindicación o este mismo caso de que, bueno, por fin se va a hacer justicia, y digamos que o sea, todos estos personajes que en su momento llevan el liderazgo de un Estado que de cierta forma representan por fin esa esperanzada justicia, no sucede.
y al final caminan de cierta forma con la política neoliberal. Creo que también podría verse desde ahí, ¿no? O sea, la gran figura que me va a reivindicar no lo logra y bueno, se sujeta como que a estas estructuras y hace política como que muy de la mano con estos espacios. Se habla también como un Chile que como... Ella no lo enfrenta en ningún momento. O sea, sí, exacto. Ella se va. Ella se va, o sea, nunca sucede. Entonces como que de repente ella también juega el papel a hacer, o sea, muy suavecito esta... Muchas gracias por la logística de la cámara y tomarse la molestia. Este, porque sí es más agradable poder verlos cuando hablan. Y sí, bueno, voy a responder primero como una pregunta como más general de, bueno, ¿cuál es realmente el aporte de las artes, del cine, de la representación, de la ficción a los procesos de cambio? O sea, como que se adelantan a ellos, dan herramientas o están detrás. O sea, Patricio Guzmán pensaba que sí era una herramienta revolucionaria y por eso hace su película La Batalla de Chile y narra, digamos, todo el proceso emancipatorio de esos 3 años de gobierno de Allende para que el pueblo pueda ver su propia gesta. No sé si ese tipo de cosas se pueden hacer hoy en día. No sé, o sea, quizás sí, no sé si se están haciendo. En el caso del espacio cultural chileno, eh, a mí me pasó este año, bueno, pude ver como un par que lo mencioné en algún momento en el comentario que hice, seriados televisivos que narraban, digamos, la vida cotidiana bajo la dictadura, incluyendo uno que estaba dedicado al activismo en la Vicaría de la Solidaridad, que fue el principal organismo de derechos humanos que logró, bajo el amparo, digamos, de los obras progresistas, del arzobispado progresista de Santiago, que estuvo en algún momento, vehiculizar los habeas corpus al principio y las primeras denuncias sobre derechos humanos, y que eso, bueno, estuvo funcionando hasta el 92. Entonces era un seriado de, no sé, 4 temporadas sobre eso. Eso lo vi este año, pero el seriado salió en 2013. Y hay otra película, otro seriado también, producido también los dos están producidos por la Televisión Nacional Chilena, que narra la vida cotidiana de una familia de clase trabajadora en el Chile de los 80 y también retratando un poco, bueno, hay gente que se va para el MIR, hay gente, o sea, para la lucha armada, hay gente que se va para los sindicatos, hay gente desempleada, o sea, como muy del relato del ciudadano de a pie y también creo que desconstruyendo algo que creo que está vinculado con lo que hace la Larraín, no en esta película, sino en las anteriores, bueno, ¿qué fue exactamente la dictadura? O sea, obviamente las violaciones de derechos humanos, pero fue un gran movimiento de resistencia, porque bueno, hubo gente que se fue al exilio, pero hubo gente que se quedó y hubo gente que sobrevivió. Y lo que a mí me sorprendió de encontrar esos seriados en la televisión chilena era que, bueno, yo los estaba viendo en YouTube o en plataformas ahorita, pero lo tenían 10 años y decía, wow, esto se mostró en televisión abierta en Chile, en horario prime time, con escenas de tortura, y aparecía Manuel Contreras, y aparecían casos emblemáticos de la represión chilena, y mi lectura, y quiero escribir algo sobre eso, de hecho, espontánea, es que, coño, que ¿cuántos hace? Bueno, esos 10, 15 años, todo el mundo ya ha tenido acceso a una versión televisiva de lo que fue la memoria histórica, no solamente relacionada con el repertorio de atrocidades cometidas, sino de una reconstrucción de la resistencia de la vida cotidiana de la gente en la dictadura, eso jugó un papel para mí en lo que es la conciencia del pueblo chileno hoy en día, por llamarlo de una manera muy laxa, que yo sí creo que todo el campo cultural de izquierda está tomado absolutamente por la pulsión sea, de querer reconstruir, o sea, decir como que hay que reconstruir, hay que conocer cuáles fueron esos antecedentes de lucha que además por la clandestinidad pasaron muy desapercibidos, ¿no? Y que además, y no solo eso, sino que además con la concertación, como este pacto de gobernabilidad que hay después, tampoco formaron parte de la memoria oficial inmediata de la democracia chilena, ¿no? O sea, la democracia de partidos llega a Chile de nuevo y los partidos no dijeron que los movimientos sociales nos ayudaron a aguantar o hicieron como estrategia de resistencia y manifestaron y llevaron a La Haya, que no sé qué, eso no sé cómo. O sea, la historia que se contó fue otra, que es un poco lo que pasa en No, ¿no? Lo que denuncia en No en la raíz. Entonces,
Yo creo que sí hay gente tratando de dar respuesta. Mi crítica personal hacia ese tipo de, y en realidad a la sociedad chilena en este momento en general, es que son sumamente nacionalistas, ¿no? Y veo como que hay muy poco diálogo hoy en día que les permite entender a los chilenos lo que pasó en Chile y de hecho lo que sigue pasando, que no está o sea, en relación articulado con otros movimientos y otras cosas que también se están pasando en el mundo, ¿no? Es un relato que yo creo que está muy construido sobre la épica nacional y no sale de allí, y de hecho, que también es como uno de mis temas de reflexión, porque estaba muy en contacto con Chile por mi investigación, que parte del desencuentro que hay ahora, no sé si han escuchado, de la comunidad migrante venezolana en Chile, que es muy grande ese desencuentro, hay mucha xenofobia, hay un impasse político, porque bueno, vamos a hablar luego de eso, tiene que ver con que los chilenos, bueno, están en su emancipación chilena y ya, pues. Entonces no hay como esa curiosidad o y esa sería mi crítica. Sí, yo estoy de acuerdo con el compañero que lo de último, ¿no? La monja me parece que tiene que ver con la concertación o quizás como para ponernos más detallistas, quizás con la democracia cristiana, que es el partido que traiciona a última hora a Allende y que permite el golpe. O sea, coño, ahorita no me acuerdo los detalles, pero hay una movida parlamentaria que hubiera permitido que Allende realizara un referéndum que le hubiera permitido cierta gobernabilidad, creo que en julio del 73, y la democracia cristiana se voltea y le quita los votos, y entonces no pueden hacer el plebiscito, y el golpe parece inevitable, dado el nivel de la crisis, ¿no? La democracia cristiana después es la que llega al poder en el 90. Empieza siendo muy pinochetista en la dictadura y después sí se integra como a los movimientos de oposición. Eh, y bueno, es un poco lo que decía el compañero, pues como una complicidad con la impunidad, que, bueno, es muy evidente y que yo creo que la escena del encuentro sexual entre Pinochet y la monja como que lo dejan como, lo escenifican de forma muy cruda. Es un encuentro carnal entre dos fuerzas políticas. O sea, yo leí pensando en este espacio, pero bueno, ahí es que la referencia a Juana de Arco es bastante evidente, ¿no? Entonces hay como digamos, hay como bastante acuerdo, o sea, nadie pone en duda eso, pues, ¿no? O sea, aquí está Larraín haciendo como el homenaje bueno, algunas películas sobre vampiros y aquí está clarísima la referencia a Juana de Arco y algunas otras cosas, pero debe haberlas, por supuesto. O sea, yo apenas me asomé a leer algunas cosas que se han escrito y dicho sobre la película, pero yo no leí nada sobre el enigmático personaje de Carmen, ¿no? Pero sí, coincido contigo, Oriel, yo creo que la interpretación de Camilo, o sea, yo creo que va por allí. Yo creo que ese es un personaje que también o sea, me parece bastante claro ahorita, porque como decía al principio, era para mí era un personaje muy desconcertante, pero tiene completamente sentido ahora que los escucho pensar en ella como una metáfora de, bueno, una fuerza política o una generación. Lo que pasa es que ahí falta mucho conocimiento de Chile. Imagínate, si tú que conoces mucho más tienes la duda, pues en mi caso obviamente eso se multiplica. Eh, pero sí, sí, o sea, si tú te pones a ver, ahí como, digamos, una actitud un tanto voluntarista para enfrentar al mal, en este caso, ¿no? A Satanás, al diablo, bueno, y está claro que es el fascismo, ¿no? Este, un cierto voluntarismo, una cierta ingenuidad que termina dejándose seducir por el fascismo, ¿no? Y termina, bueno, presa de las consecuencias de, como tú acabas de decir, ese encuentro carnal que finalmente tienen. Y entonces, bueno, pero me parece una línea muy interesante de análisis, sigo sin comprender el significado de esa escena bellísima de Carmen recién convertida en vampira, aprendiendo a volar, ¿no? Y bueno, fíjate, termina como decapitada, ¿no? Disfrazada de reina y decapitada y quemada. Eh, eh, o sea, es un destino realmente trágico para un personaje
que prometía, ¿no? Digamos, acabar con el mal. Luego está algo que tú decías, Oriel, creo que era, bueno, tú te referiste a la cuestión del neoliberalismo. Es realmente increíble cómo hemos llegado hasta este punto y no hemos hablado de esa escena verdaderamente fantástica. Fue donde yo más me reí, que es cuando aparece, cuando todos descubrimos, aquí le voy a arruinar la cosa a quienes no han visto la película, cuando todos descubrimos que la persona que ha estado narrando la película es Margaret Thatcher, ¿no? Eso es demasiado divertido, muy, muy divertido. Eh, bueno, ahí eso, pues no, la metáfora con la cosa con el neoliberalismo que tú muy bien explicabas, ¿no? Cómo Chile fue un experimento. Es decir, en Chile hicieron lo que ni de casualidad, ni de cerca, Thatcher hizo en Inglaterra, con todo lo destructiva que fue, ni Reagan en Estados Unidos. O sea, en Chile le metieron con todo y luego, a partir de... Esto es una cosa que, por cierto, analiza bastante bien Mark Fisher en Realismo Capitalista. Cómo a partir de la experiencia chilena, los ingleses y los estadounidenses dicen, no podemos hacer todo esto porque, o sea, bueno, tendría que ser una dictadura sangrienta como la de Chile para poder hacer una cosa como la que estamos haciendo, ¿no? Y luego, el final de la película, ¿no? O sea, como que también, o sea, me parece que ahí, o sea, más allá de, cónchale, que la película no nos muestra una salida, ¿no? Que es como que es lo que tú planteas como problema. Más bien, en alguna de esas entrevistas leí algo así como que Larraín dice una cosa así como, lo parafraseo, mira, el fascismo hoy en día, el fascismo no es una cosa hace 50 años, el fascismo es una cosa bastante real, bastante tangible y concreta en el mundo de hoy. Bueno, ojalá que mi película pueda aportar algo contra ese fenómeno, ¿no? Hay una cita que sí copié textualmente porque me parecía muy buena para traerla acá y leerla, ¿no? Que tiene que ver con el tema de eso mismo que acabo de decir, pero... bueno, porque lo estoy exponiendo desordenadamente, ¿no? Que es lo que tiene que ver con el final de la película, o sea, lo que él plantea al final. Bueno, esa metáfora del Pinochet que es vampiro y sigue viviendo, ¿no? Está vivo todavía, bueno, es y no es una metáfora, ¿no? Por una parte, bueno, le está saldando, que es esta escena final, bueno, pero esa sí no la vamos a comentar, me parece que ya es demasiado. Pero digamos, claro el mensaje, el fascismo está vivo. Él dice textualmente, esa impunidad, ¿no? Que ahora relacionamos, o sea, no es solamente la cuestión del fascismo, que está vivo y coleando, sino que este es un tipo que nunca pagó, ¿no? Nunca pagó por sus crímenes. Entonces, esa impunidad lo hizo eterno en cierto modo, ¿no? Es muy terrible, cham. Todavía nos sentimos destrozados por su figura, porque en nuestra cultura no está realmente muerto. O sea, por una parte, no está realmente muerto Pinochet, ¿no? Porque es un tipo que, bueno, que muere impunemente o sin pagar por todos los crímenes que cometió. Y al mismo tiempo, pero bueno, esto no es... aquí es donde yo siento que, o sea, me parece que no es donde él está haciendo... no está haciendo un planteamiento desde la resignación, sino que está haciendo más bien una advertencia. Bueno, sí, bueno, por una parte, es verdad que este tipo nunca pagó, pero está muerto, ¿no? Físicamente su cuerpo, pero el problema realmente es que el fascismo está entre nosotros, ¿no? O sea, esté Pinochet o no, el fascismo está entre nosotros. Es decir, hay unas condiciones que hicieron posible el fenómeno Pinochet, o bueno, el golpe de Estado contra, más allá de la CIA y los gringos, esta cosa de que hay una parte de la sociedad chilena que lo sigue, digamos, añorando. Esa era la primera pregunta, por cierto, no lo había comentado hasta ahora. Esa era la primera pregunta que yo me hacía después de que vi la película, la primera vez que yo quedé un poco como choqueado, ¿no? Por esta cosa que ya decía al principio, verga. O sea, es horrible, pero te hace reír, pero entonces te deja como una cosa extraña en el cuerpo, ¿no?
Pero bueno, es una obra que te interpela y a mí me parece que esas son las buenas obras, ¿no? Este, ¿Cómo habrán recibido esta película los pinochetistas? O sea, ¿qué habrán pensado de ella, no? Este es como el tipo de cosas que uno va y boicotea y quema la sala de cine. O sea, me da mucha curiosidad saber qué habrá pensado, digamos, el pinochetista promedio, pero además, o sea, más allá de eso, ¿cómo lo habrá recibido la sociedad chilena, digamos, que está como un poco al margen bueno, de filiaciones políticas, ¿no? O sea, cómo, en fin. Pero eso sí, bueno, eso sí realmente es una pregunta que me queda, o sea, que la dejo en el aire, no es para que nos la respondamos acá, pero me da mucha curiosidad. En todo caso, bueno, eso, yo me quedo con el Larraín que humaniza al monstruo y lo humaniza mostrándolo como un ladrón, como un tipo que con unos hijos que no lo quieren, que lo que están es pendiente de disputarse la herencia, con una esposa, impresionante cómo cómo representa a la esposa, ¿no? A Lucía, con una esposa que le es infiel con su mayordomo esbirro, con el torturador, ¿no? Bueno, que es la razón por la cual él quiere morir, hasta que llega Margaret Thatcher, es decir, el neoliberalismo, ¿no? Que es realmente el neoliberalismo, y de alguna forma el imperialismo, a su rescate, ¿no? Al rescate del epónimo del fascismo latinoamericano, que es Augusto Pinochet. Bueno, Ariel, yo creo que la mejor manera de terminar esto es con unas palabras tuyas. De responsabilidad. Pero, bueno, sí, me gustó, me recordé, bueno, el comentario de Manuel sobre Juana de Arco, ¿no? Que estaría divertido también, bueno, pensar ahí a la Concertación como una Juana de Arco fallida, que ya lo hicimos. Y creo como que quedaría como que estoy de acuerdo también con Elbria que la película, el cine de La Reina es súper deprimente, como que uno queda muy golpeado después de ver esas películas. Yo fui a ver No en el cine en Chile con un montón de ex militantes de las juventudes comunistas chilenos que habían militado en las juventudes comunistas de Venezuela. Estaban todos muy molestos con lo que pasaba en la película. Se me gustó muy incómoda. Este, pero creo que como que lo que podría como aportar quizás esta película para el debate pues, y que están teniendo allí sería como la pregunta, que no sé si ha aparecido en las otras películas bueno, de si puede haber un neoliberalismo que no sea fascista, ¿no? Que no se alimente de la sangre de la gente. De esa manera, tanto por el lado de la violencia como por el lado, como quizás más en la metáfora de Marx que cité, bueno, de la sangre del trabajador y de digamos, y del cuerpo chupado de donde sale como la verdadera vida, ¿no? Y eso creo que sería como lo que se podría... Hay neoliberalismo sin fascismo, realmente. Muchísimas gracias, Gabriel. A ustedes, de verdad. Un abrazo muy grande. Un abrazo, un fuerte abrazo. Hasta luego. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas.